Muy bien, continuamos entonces en este módulo 3 y vamos entonces a profundizar en qué adulto, cuál es el adulto en el que nos hemos convertido a partir de las heridas de autoestima, a partir de las vivencias que tuvimos durante nuestra infancia. ¿Cuáles son las heridas de autoestima? Las heridas de autoestima son traición, rechazo, abandono, humillación e injusticia. Estas 5 heridas de autoestima van a aparecer en nuestra vida a partir de determinados patrones conductuales y a partir de determinadas vivencias que tuvimos durante nuestra infancia y nuestra pubertad. Cada herida de autoestima tiene a su vez una máscara. ¿A qué se refiere la máscara de la herida de autoestima? Está referida a cómo nosotros usamos, qué es lo que usamos para resguardarnos, protegernos y evitar volver a contactar con ese dolor emocional que vivimos durante la infancia o la pubertad. Pero ¿cuál es la mala noticia del uso de esta máscara? Que la realidad, cada vez que nos ponemos esa máscara para evitar contactar con ese dolor, en realidad lo que hacemos es volver a repetir el mismo ciclo y volver a sentirnos de nuevo con el mismo dolor a nivel emocional y revivir en nuestro cuerpo la intensidad del sufrimiento que vivimos durante la infancia o la pubertad. Así entonces, cada una de estas heridas de autoestima tiene una máscara. La traición tiene una máscara que es entonces nos convertimos en adultos controladores. El rechazo tiene la máscara de es que vamos siempre a buscar huir, evitar, no afrontar. El abandono, la herida de autoestima del abandono está conectada con la máscara que usa entonces y es el adulto dependiente. Esa persona que siempre necesita estar resguardada y protegida por otro. La herida de la humillación usa entonces, aparece en adultos y el adulto es un adulto masoquista emocionalmente y mentalmente. Es esa persona que siempre está sumergida en relaciones en donde está vejado, en donde lo critican, en donde siempre está en un segundo plano. Y la herida de autoestima de la injusticia está referido entonces a usar máscaras de la rigidez. Me pongo en la postura de que soy fuerte, inaccesible. Esas son entonces las máscaras que utiliza cada una de estas heridas de autoestima. ¿Cómo se desarrollan estas heridas de autoestima? La persona que desarrolla la herida del rechazo usa la máscara de huir. De esa manera puede sostener y justificar su herida. Por lo general, se crea en los primeros años de vida y es en aquellos hijos no deseados o cuyos padres dieron la atención o contención emocional a los primeros años de su vida. La profundidad de la herida va a depender de la intensidad del rechazo del padre del mismo sexo o del sexo opuesto. Por ejemplo, un bebé no deseado, un hijo nacido de una pareja no deseada o de aquellas situaciones fortuitas sexuales en donde no se estaba buscando tener un hijo y este hijo después se entera o se le manifiesta ese rechazo, se va a convertir, ese niño con esa herida de autoestima de rechazo se va a convertir el adulto en una persona que huye, que está buscando no conectar de nuevo con ese dolor de rechazo. Entonces, para evitar no sentirme rechazado, prefiero huir de aquellas situaciones en las que puedo estar expuesto a no estar conectado con el otro. La persona que desarrolla la herida de autoestima del abandono usa la máscara de la dependencia para encontrar entonces la manera de siempre sentirse querido y cerca de alguien. El abandono aparece como consecuencia de no haber sentido que se le prestó atención y de no haber recibido muestras de cariño y contacto afectivo. Entonces, la herida de autoestima del abandono aparece como consecuencia de no haber sido mimado, mirado,
contactado con gestos de ternura que demuestran amor. Entonces, la persona que usa o que tiene la herida de abandono se comporta y busca entonces como adulto conectar en relaciones de dependencia, en donde sienta que siempre va a estar allí conectado a alguien. Y entonces es ese tipo de personas que les resulta también muy difícil dejar atrás relaciones de pareja conflictivas, situaciones en donde está en relaciones laborales que no son sanas, pero que permanece allí por esa necesidad de no volver a contactar con el dolor del abandono. La herida de autoestima de la humillación se desarrolla en aquellos niños que no tuvieron autonomía en su proceso de desarrollo personal y era continuamente avergonzado por el adulto encargado de su cuidado, por aquel adulto con el cual estuvo más tiempo y era el responsable de cuidarlo. Cada vez que intentaba hacer algo por su cuenta, era un niño que por lo general entonces se le criticaba lo que hacía. Por ejemplo, si se le decía come con la mano derecha y tomaba el cubierto con la mano izquierda, se le decía eso está mal, eso lo que estás haciendo no está bien. Es ese niño en donde en su proceso de desarrollo no tuvo autonomía y cuando intentaba tener autonomía se le juzgaba y se le criticaba. La herida de autoestima de la humillación entonces está relacionada con desarrollar la máscara del masoquismo, en donde continuamente estoy siendo criticado, juzgado, todo lo que hago está mal, pero elijo permanecer allí para evitar volver a contactar con el dolor de la humillación. Y finalmente la herida de autoestima de la traición se produce por las promesas no cumplidas por el progenitor del sexo opuesto. En este caso se usa la máscara del control para evitar que ocurran nuevamente promesas no cumplidas, buscando tener todo organizado, debidamente planeado, para que no ocurra de nuevo eso que pasó en el pasado, en donde se le hicieron promesas a ese niño que no se le cumplieron. Es entonces ese adulto que busca hacer todo por su propia cuenta, evitando pedir ayuda, teniendo el control. De esa manera, evitar entonces no volver a contactar con el dolor profundo de la herida de la autoestima de la traición, en donde como niño se le hicieron promesas y se quedó esperando y esa promesa nunca llegó por parte del adulto. En este caso, pueden colocarse altas expectativas en las otras personas en la vida adulta, autoexigente de manera permanente, porque necesito que tú cumplas los estándares que yo tengo para que yo pueda tener garantizado que esa traición y ese dolor que viví en mi infancia no vuelva a aparecer. Entonces te dejo acá esta primera reflexión de este episodio. ¿Cuál de esta herida de autoestima se parece más a ti? ¿Cuál crees que te define más? ¿Cuál es la máscara que usas con más frecuencia? Entonces recordemos, la herida de autoestima de la infancia, traición, es un adulto controlador. La herida de autoestima del rechazo es un adulto huidizo. La herida de autoestima de la infancia del abandono se convierte en un adulto dependiente. La herida de autoestima de la humillación se convierte entonces en un adulto masoquista emocional y mentalmente. Y la herida de autoestima de la injusticia está entonces conectada al adulto rígido que no muestra quién es por temor a que vuelva a sufrir una injusticia.